Hola, soy Emanuel Domínguez y vamos a aprender juntos. Bien, en la pizarra he anotado dos palabras muy importantes que generan mucha confusión, entre los estudiantes, en estudiantes de facultad, de universidad, entre las personas, entre muchos, entre la sociedad. Digamos, está establecido que a veces biología y ciencias naturales es lo mismo, sin embargo, no son lo mismo. Si nosotros desglosamos la palabra biología, bio quiere decir vida. Logía quiere decir ciencia o estudio, es decir, la biología es una ciencia que se encarga de estudiar los seres vivos. Es una de las ciencias naturales. Sin embargo, las ciencias naturales es un conjunto de ciencias y cada una de esas ciencias tiene una rama específica, es decir, un objeto de estudio específico. Por ejemplo, la astronomía es una ciencia natural que se encarga, digamos que su objeto de estudio, ¿cuál sería? El universo, los astros, los meteoritos, el sistema solar, las galaxias, etcétera, ¿no es cierto? Esos serían como los objetos de estudio. En segundo lugar puse como ejemplo la biología, que es la ciencia en donde nosotros nos vamos a centrar durante todos los videos. Después tenemos la física, que es una ciencia que se encarga de estudiar las propiedades de la materia, de la energía, del espacio, del tiempo, etc. Tenemos la geología, que si nosotros desglosáramos la palabra también, geo viene de tierra, logía habíamos dicho que venía de ciencia o estudio. Entonces, geología es la ciencia o estudio que se encarga de estudiar la tierra. Por ejemplo, ¿qué es lo que estudia la geología? Estudia los volcanes, estudia lo que es sedimentaciones, lo que es rocas, estudia todo lo que es terremotos, placas tectónicas, etc., ¿no? Y por último, como ejemplo, puse la química. La química también es una ciencia natural que se encarga de estudiar las propiedades de la materia. ¿Estamos? Entonces, para cerrar esto, biología y ciencias naturales no es lo mismo, porque biología es una rama de las ciencias naturales y ciencias naturales quiere decir un conjunto de ciencias y cada una de esas ciencias tienen un objeto de estudio específico. ¿Estamos? Bien. Vamos a entrar a la parte de la biología que habíamos dicho en un principio que se encarga de estudiar ¿qué cosa? La vida, los seres vivos. Los seres vivos tienen que tener características específicas para ser justamente seres vivos. ¿Esas características cuáles son? Una de ellas es la reproducción, es decir, los seres vivos se reproducen. La reproducción no es nada más y nada menos que la creación de un individuo, digamos, de una misma especie. Pero para que ocurra esto, hay diferentes tipos de reproducción. Si es una reproducción sexual, quiere decir que participan los órganos reproductivos masculinos y femeninos. Y también participan los gametos sexuales, que ¿cuáles serían? En el hombre o en el macho sería el espermatozoide y en el órgano reproductivo femenino o en la hembra, en los animales por ejemplo, sería el óvulo, digamos. Esa sería como la diferencia, ¿no? Y cuando es asexual, A quiere decir sin, sexual viene de sexo, es decir, no participan los gametos sexuales. ¿Estamos? Esa sería la diferencia. Otra característica que deben cumplir los seres vivos es realizar metabolismo. El metabolismo, si tuviéramos que darle una definición, digamos, son procesos o reacciones químicas que se realizan dentro de nuestro cuerpo. Estas reacciones químicas son para mantener, digamos, cierta organización o equilibrio, dentro de nuestro organismo, ¿no? Puse algunas reacciones que se realizan, por ejemplo, las reacciones anabólicas o catabólicas. Estos términos los vamos a ver en los próximos videos, así que estén atentos. Otra característica que se debe cumplir es la homeostasis. Homeostasis es un término muy, por ahí medio complejo en cuanto a la nomenclatura, pero homeostasis no es nada más y nada menos que, digamos, un proceso de autorregulación que realiza nuestro cuerpo. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, la insulina, junto con el páncreas y demás, regulan el azúcar en sangre.
ese proceso, por ejemplo, es una homeostasis. ¿Por qué? Porque se está haciendo una regulación para equilibrar el azúcar en la sangre. Si no hubiera regulación automática, digamos, en nuestro cuerpo, es decir, si no hubiera homeostasis, se podría provocar una enfermedad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no se regula el azúcar en la sangre, ¿qué se produce? La diabetes. Y si esa diabetes, perdón, si la insulina no está regulando el azúcar en sangre, el páncreas no está funcionando, el páncreas sigue funcionando mal, va a llegar un momento en donde se va a enfermar el cuerpo y puede llegar a la muerte. Otro término importante es la adaptación. La adaptación no es nada más y nada menos que la capacidad de acondicionarse a un medio. Es decir, si yo llevo, por ejemplo, un oso polar al desierto, va a ser difícil que ese oso polar se adapte, digamos, al desierto. Ahora, en el caso de que ese oso polar pudiera sobrevivir a esas temperaturas extremas del desierto, es una adaptación. Se adapta, digamos, a ese medio. Esa es una característica que tienen los seres vivos. Puse acá que se comunican porque es algo muy importante, es que los seres vivos tienen que relacionarse entre sí. Eso es una característica muy importante que tienen que haber entre ellos. Otra característica es la irritabilidad. Cuando hablamos de irritabilidad no quiere decir de irritarse o enojarse o nada de eso, digamos, es fuera de eso. Hablando en términos biológicos, la irritabilidad hace referencia a los estímulos que realiza nuestro cuerpo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos células especializadas en recibir esos estímulos. Por ejemplo, si nosotros nos pinchamos con un cactus, por ejemplo, el cuerpo reacciona. Es decir, reacciona ante un estímulo. ¿Cuál sería el estímulo? Pincharse con el cactus. Se genera una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? El quitar el dedo o hacer ouch, por ejemplo. Eso sería, digamos, básicamente en la irritabilidad estaría funcionando todo lo que es el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Y por último puse crecimiento. El crecimiento en realidad no solo es crecimiento, sino que los seres vivos cumplen ciclos vitales. ¿Qué quiere decir los ciclos vitales? Quiere decir que nacen, crecen, se reproducen y bueno, que es el típico ciclo que hemos aprendido desde chicos, ¿no? Bueno, básicamente esas son algunas características que tienen que tener sí o sí los seres vivos. Pero hay una característica que la dejé para lo último porque podríamos decir que es la principal. Para que sea un ser vivo, es decir, todo ser vivo, tiene que estar formado por algo muy importante. La vamos a anotar acá en la orillita para que se vea, o acá abajo. Tienen que estar formados por células. Si el organismo no está formado por células, podríamos decir que no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque no cumple con esa característica. ¿Estamos? Así que bueno, básicamente como para irnos introduciendo en todo lo que es la biología, los seres vivos, estos serían como las características más importantes. En los próximos videos vamos a ver otros términos, por ejemplo, lo que es reproducción. Vamos a introducirnos un poco más en lo que es célula, en todo lo que es metabolismo y demás, ¿no? Así que bueno, los espero en el próximo video y bueno, suscríbanse. Si tocan la campanita van a poder ver todos los videos que yo voy subiendo. Nos vemos.